Hola a todos, soy Josué Zúñiga de Jazz Productions y lo que están a punto de escuchar es una entrevista exclusiva realizada por un canal iraní al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Esta es una traducción completa al español con el audio original de fondo. Este contenido tiene como objetivo informar a toda la comunidad hispanohablante sobre lo que realmente está ocurriendo en Medio Oriente. Y ha sido preparado con fines educativos, informativos y de conciencia. Gracias por apoyar este canal que siempre le trae la verdad traducida sin filtros. Primer Ministro Netanyahu, gracias por su tiempo y bienvenido a The Final Word. Han pasado 2 años desde nuestra última entrevista y usted dijo claramente hace 2 años que se necesitaba un plan militar y acción contra el régimen en Irán. Parece que el momento para actuar ha llegado justo ahora. ¿Cómo va la operación? Bueno, hemos llegado a la hora final. Este régimen criminal que tolera Teherán básicamente planea 2 armas de muerte masiva para exterminar a Israel. Una es acelerar su programa nuclear para desarrollar bombas atómicas y destruir a Israel. Y la segunda es su programa para construir un arsenal rápido de misiles balísticos que transporten ojivas nucleares Mark VI o SL que pudieran escalar hasta nuestras ciudades, matando a nuestras mujeres y niños. Planeaban construir 20.000 de estos. Obviamente, estos son 2 riesgos existenciales. Tuvimos que actuar en el último minuto y lo hicimos. Pero al actuar para defendernos a nosotros mismos, también estamos defendiendo a otros en Medio Oriente y al propio Irán. ¿Sabes cómo el pueblo de Irán ha sufrido bajo este brutal régimen durante 46 años? Les han empobrecido, les han dado miseria, muerte, terror. Disparan a mujeres dejando que estas valientes, increíbles mujeres, sangren en la acera por no cubrirse el cabello. Este es un régimen radical y fanático escandaloso y ha llegado el momento de defenderlos a ellos y levantarnos contra el mal. Eso es lo que estamos haciendo. Pero al hacerlo, también estamos de pie por ustedes, por nuestros vecinos, por la gente alrededor del mundo, e incluso por Estados Unidos, porque están intentando construir misiles balísticos que alcancen la costa este de Estados Unidos. Así que todos están bajo amenazas de este régimen criminal y alguien tenía que actuar para detenerlo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo va la operación hasta ahora, primer ministro? Va brillantemente. Brillantemente. Quiero decir que nuestros pilotos, nuestros soldados de Mossad, están haciendo cosas increíbles con su puntería. Derribaron a su equipo nuclear principal, a todos los líderes, derribaron sus sitios nucleares. Todavía queda camino por recorrer, pero lo vamos a terminar. Estamos destruyendo sus sitios de producción de misiles balísticos y estamos actuando contra el régimen mismo. Pero creo que deberás entender que estos dictadores en Irán, claro, que nos temen a nosotros, pero les temen a ustedes, al pueblo iraní, aún más. Y su libertad está cerca. Está sucediendo ahora. Entienden que el 80% del pueblo de Irán los desprecia. Escucho mucho de ellos, ¿sabes? Hago estos videos que transmito al pueblo iraní. Les digo cómo podríamos ayudar con la escasez de agua que tienen y que el régimen se niega, por supuesto. Les contamos cómo podríamos cooperar estos 2 pueblos gloriosos y antiguos que han cooperado desde los tiempos de Ciro el Grande, quien liberó a los judíos. Ahora es el tiempo de que ustedes sean libres y tienen esa oportunidad. Creo que el pueblo de Irán tiene un futuro brillante y nuestra amistad puede restaurarse a lo que fue y a lo que debería ser. Este es el momento. Primer ministro, usted habló claramente sobre un cambio de régimen como objetivo de esta guerra. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo se logra? Diría que el objetivo es doble. Eliminar una amenaza existencial, la amenaza atómica. Y la segunda es la amenaza sustancial de miles y miles de misiles balísticos. Pero la consecuencia podría ser que el régimen se rompa porque ¿qué tienen realmente? ¿Puede por favor elaborar más sobre eso? ¿Cómo ve usted que esto puede llevar a un cambio de régimen en Irán? Creo que el régimen funciona con terror, ¿sabes? La gente en las prisiones lo sabe. Cada ciudadano iraní lo sabe. Sabemos cómo disparan a la gente, cómo cuelgan a personas de las grúas, las cosas horribles que hacen. No necesito decirlo.
Tú puedes contármelo. Pero todo esto se basa en la imagen de invulnerabilidad. Y creo que esto tendrá consecuencias enormes para bien en nuestra región y más allá, pero también en Irán mismo. Se ha encendido una luz, la luz de la libertad. Bien, la libertad depende del pueblo de Irán y creo que encontrarán el momento y la oportunidad porque creo que la ola de liberación es clara. Quizás sea conocida como la innovación. Serán conocidos como la nación de la liberación. La razón por la que le pregunto esto, primer ministro, es que muchos dicen que el objetivo de Israel es desmantelar el programa nuclear y la amenaza de misiles, y que después probablemente a Israel no le importe el resto. ¿Puede asegurar al pueblo iraní que los apoyará hasta el final? Bueno, siempre hemos estado a su lado. He estado a su lado todos estos años. Hace 40 años, pocos años después del surgimiento de este régimen, dije que el mayor peligro para Israel y el mundo era un Irán armado nuclearmente. He dedicado una gran parte de mi vida, de hecho la mayoría de mi vida, a prevenir que esta amenaza se materialice. Pero al hacerlo, no solo nos protegemos a nosotros mismos, estamos protegiendo al resto del mundo. Estamos protegiendo a las fuerzas de la civilización contra las fuerzas de la barbarie que los han atormentado por tanto tiempo. Y creo que esto podría llevar a una guerra en cascada. Sé que muchos iraníes dentro de Irán están esperando este momento. Recibo millones de espectadores dentro de Irán para estas transmisiones que describo a millones, muchas veces con sus nombres, gente que se identifica. Eso me dice que hay un gran espíritu dentro del gran pueblo de Irán y creo que la oportunidad está muy cerca. Muy bien. Así que todos están preocupados por una de las principales preguntas que nos hacen los medios. El presidente Trump vetó el ataque contra el líder supremo en esta operación. ¿El líder supremo Khamenei sigue siendo un objetivo? Hay tantas noticias falsas. Analizaré cada una de ellas, pero puedo decir que nuestro objetivo, ante todo, es liberarnos de la doble amenaza de aniquilación que describí antes. La amenaza nuclear y la amenaza de misiles balísticos. Pero también podemos ayudarles a lograr su libertad. Eso es noble, sin importar el costo, porque ellos son un pueblo noble y digno. Y déjame contarte, hablé sobre el tormento y la subyugación de las mujeres en Irán, y sé que su gran lema es Zan, Zendeji, Azadi, mujer, vida, libertad. Déjame contarte sobre una mujer que está luchando ahora con este horrible régimen criminal. Es una piloto. Trabajó en la oficina del primer ministro durante 2 años. Ahora es navegante en uno de nuestros aviones sobre los cielos de Teherán. Sí, está atacando esos sitios de misiles. Ella está luchando por las mujeres iraníes. Lucha por los 3 pueblos para que sean libres en todas partes. Y creo que la simpatía que tenemos es muy fuerte. Ustedes no son nuestros enemigos. Nosotros no somos sus enemigos. Tenemos un enemigo común y estamos luchando decididamente contra ellos. Y creo que ustedes tendrán pronto la oportunidad de ser libres. Primer ministro, déjeme preguntarle otra vez, ¿el líder supremo Khamenei sigue en la mira? No voy a entrar en detalles sobre objetivos específicos porque lo dejo abierto. Pero puedo decir que estamos haciendo lo que debemos para eliminar la amenaza de esta dictadura, que no es solo para nosotros, sino para ustedes, para su pueblo. Puedes contarme sobre sus corazones, su tortura. Son malvados más que nadie. Y es importante que el mundo lo sepa, porque la gente piensa que este es otro régimen más. Pues no, esto no es un conflicto cualquiera. Mira, cuando alguien dice, los destruiremos, hemos aprendido en nuestra larga historia que si alguien te dice eso, créelo. Y si alguien intenta desarrollar armas de destrucción masiva para llevar a cabo esa aniquilación, hay que detenerlos. Eso es lo que estamos haciendo. Pero al hacerlo, creamos una oportunidad para la libertad, para la paz. Primer ministro, el régimen está intentando hacer creer que Israel persigue objetivos civiles y daña al pueblo iraní. ¿Cuál es su reacción? ¿Podría aclarar el programa y la afirmación del régimen de que se atacan objetivos civiles y me refiero a civiles en Irán?
Me alegra que preguntes sobre eso, porque es todo lo contrario. Mientras el régimen iraní está atacando a la gente, lanzando misiles balísticos enormes directamente a nuestros edificios de departamentos, a nuestras ciudades y barrios, nosotros hacemos lo contrario. Le decimos a la gente en Teherán: por favor, evacúen las zonas porque vamos a atacar esos sitios nucleares, militares y de producción de misiles balísticos que están incrustados en Teherán mismo. Les decimos: salgan para estar seguros. Y eso es lo que hacemos. Esa es la diferencia. La diferencia es que nos importa profundamente proteger al pueblo iraní y hacemos todo lo posible para proteger a los civiles. Así que creo que la diferencia es clara y la pueden ver en las 4 advertencias que enviamos a la población de Teherán y otros lugares. Es necesario que la gente salga de la zona de conflicto. Esa es la diferencia fundamental entre un régimen terrorista que ataca deliberadamente a civiles y una democracia como Israel, que libra una guerra justa con medios justos, diciendo a los civiles: salgan del camino del peligro. Y creo que eso lo dice mucho. Lo que los iraníes quieren hacer no es realmente aterrorizar. Ellos quieren terror nuclear. Sabemos que planean entregar armas nucleares a sus proxies, incluyendo a los hutíes. Eso es terrorismo nuclear. Esto pondrá en peligro la paz de todo el mundo. Es el mal contra el bien, y es hora de que la gente buena se levante con el buen pueblo de Irán y con la gente buena en todas partes contra esta locura, contra esta tiranía radical que está a punto de terminar. Debe terminar y lo lograremos. Como sabe, vivo en Israel y el régimen está realizando ataques con misiles. Vemos misiles llegar cada noche a Israel. Si quiere enviar un mensaje a los líderes de este régimen en Irán desde este programa, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno, creo que el mensaje es lo que estamos haciendo. Los mensajes vienen de pilotos valientes, de la gente valiente y grandiosa de Israel que se mantiene firme. Son como... ¿no recuerdas? Todos conocen al pueblo británico durante el Blitz. Ese es exactamente el espíritu del pueblo de Israel. Son fuertes, decididos. No abandonan las ciudades. Se mantienen firmes porque saben que tienen la razón. Y respecto al régimen iraní, tienen razones para temer porque saben que la situación está fuera de su control. Saben que no pueden, ¿sabes? Pueden engañar con el programa nuclear, pueden negociar y engañar, pero no pueden hacer creer que sus mentiras son verdad. Son malvados. Y los temen. Y tienen buenas razones para temerlos. Hay un futuro de esperanza para nosotros. Vamos a expandir el pacto de Abraham. Te diré cuál es mi sueño. Que algún día haya paz con Irán. Que algún día puedan visitar Israel libremente. Estoy hablando al pueblo de Irán y algún día, para mí y para los israelíes, poder visitar Irán libremente. Será un mundo nuevo. Y estamos en camino de lograrlo. De hecho, creo que estamos acercándonos mucho con lo que estamos haciendo hoy. Mi mensaje a los padres en Teherán es: miren lo que estamos haciendo en Teherán. Ese es mi mensaje. Una última pregunta, primer ministro. ¿Cuál es su mensaje personal al pueblo iraní? Estoy seguro que millones de ellos están viendo este programa esta noche. Creo en ustedes. Los respeto, los admiro, conozco sus logros, conozco su potencial. Sé que Irán puede volver a ser grande. Fue una gran civilización y esta brutal teocracia que secuestró su país no durará mucho. Ustedes son el futuro, no ellos. Ese es mi mensaje para ustedes. Muchas gracias, primer ministro Netanyahu, por su tiempo. Gracias a ti. Hagamos que Irán sea grande de nuevo. Podemos lograrlo. Por supuesto. Bueno, amigo, gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos vemos muy pronto en otro video. Saludos.